Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a este Cara a Cara. Muchísimas gracias porque cada domingo nos dejan entrar a sus hogares para compartir junto a ustedes la vocería, la opinión de las voces calificadas que siempre procuramos tener en este espacio. En esta oportunidad, este domingo me acompaña Jesús Armas, él es director de Monitor Ciudad, que es una organización además que hace un trabajo de hormiguita para dar cifras, porque es importante, más allá de saber que mucha gente no cuenta con un servicio de agua, de gas o de electricidad de manera óptima, es bueno siempre recalcar el tema de las cifras. Jesús, te agradezco mucho que estés junto a nosotros y quizás tú me vas a corregir si me equivoco, pero el tema de la pandemia sin duda agudizó mucho más el acceso o agravó mucho más esta escasez de los principales servicios. ¿Cómo vive el caraqueño y los sectores populares donde ustedes monitorean justamente esta situación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están sintonizando. Fíjate, la verdad es que indiscutiblemente el desmejoramiento progresivo de los servicios públicos se ha visto agudizado en los últimos meses. Es decir, es muy lamentable que si la principal recomendación que hace la OMS para poder prevenir el COVID-19 es el hecho de lavarnos las manos de la manera más frecuente posible y ni siquiera tengamos agua en el área metropolitana de Caracas y mucho menos en el interior del país. Nosotros cuando revisamos las cifras nos hemos dado cuenta que entre el 60 y el 65% del tiempo los caraqueños no tienen agua a través de tuberías. Es decir, de las 168 horas de la semana, los caraqueños pasan más de 100 horas sin agua en sus hogares. Es decir, la verdad es que aquí se está violando el derecho humano al agua, Stephanie. Y no solamente se trata del tema de la continuidad del servicio, ¿no? De la frecuencia del servicio, sino además de las formas alternativas como está haciendo la gente para eso poder justamente te iba a conseguir. preguntar, ¿eso qué implica? ¿Cómo hace la gente? Y no es un secreto, acá en Caracas, por ejemplo, está la avenida Boyacá, que es conocida como la Cota 1000, donde podemos ver en el distribuidor La Castellana principalmente a gente desde lavando carros hasta cargando cualquier cantidad de envases, de pipotes para poder llevar agua a casa. Bueno, fundamentalmente tres cosas. La primera es, por supuesto, acarrear agua, que no solamente implica un esfuerzo físico importante, implica horas de tiempo productivo invertido en eso cada día. Nosotros conocemos de casos que invierten alrededor de 4 horas la familia para poder llevar agua a ese hogar. Eso es algo que viola claramente el derecho humano al agua, porque muchos de ellos tienen que movilizarse más de 30 minutos caminando hasta la fuente de agua. Luego tienes la segunda metodología, que es adquiriendo agua, comprando agua. Entonces esto va desde los sectores más populares, que tienen que comprar agua embotellada a $1 el botellón en sectores como La Vega, en sectores como La Pastora, pero también que tienen que comprar cisternas. Y entonces, evidentemente, en un sector popular, comprar una cisterna completa es imposible por el precio. Una cisterna completa puede costar entre los 100 y los 180 dólares, dependiendo del sector donde la compre. Pero en un sector popular lo que hacen es que varios vecinos se ponen de acuerdo y compran un fragmento o una parte de la cisterna. De los 10.000 litros compran alrededor de 1.000 o 2.000 entre varios vecinos, y esto evidentemente no dura mucho. Esto en un par, 2 o 3 días ya no tienen agua. Y la tercera metodología que hemos visto que se ha aplicado en algunos sectores del área metropolitana de Caracas es buscar fuentes propias, es decir, desarrollar pozos de agua, pero esto es una solución solamente para las personas con muchísimos recursos económicos, y además es una solución que no se puede dar en todos los sectores de Caracas. No es una solución real para la inmensa necesidad que hay en los 5 municipios del área metropolitana. Entonces, frente a eso, lo que hemos visto es que a pesar de estas pequeñas soluciones privadas, no se resuelve el problema ni se resolverá. Y las respuestas de Hidrocapital en las últimas semanas han sido muy pobres. Es decir, antes al menos intentaban hacer algunas reestructuraciones, algunas rehabilitaciones al acueducto metropolitano. Ahora nada más hablan de nombrar más burocracia. Stephanie, te quiero contar que hace una semana Hidrocapital, a través de una gaceta oficial, nombró unas nuevas autoridades parroquiales para atender el problema del agua. Pero es que esto no se trata, por ejemplo, de un tema parroquial. Esto es un tema de las principales fuentes, de las principales estaciones de bombeo que traen el agua, desde los embalses del estado Aragua y Miranda hasta el área metropolitana de Caracas. Y eso no se va a resolver con más burocracia, sino que se va a resolver teniendo los técnicos necesarios, los ingenieros necesarios, y haciendo las inversiones que hacen falta para poder traer esa agua
hasta nuestros hogares. Jesús, ¿qué ha generado ese quiebre? Porque ciertamente el deterioro ha sido, como tú lo decías al inicio, este espacio progresivo, pero ¿qué ha agudizado el tema? La diáspora de profesionales, la falta de mantenimiento, la falta de voluntad, o también un tema de recursos, porque aquí la administración de Maduro siempre se ha encargado de decir que todo lo que pasa en Venezuela es culpa del bloqueo, pero el tema del agua no es reciente, data de muchos años atrás. Ni el tema del agua, ni el tema de la electricidad, ni el tema del gas doméstico. Exacto. Mira, son fundamentalmente y transversalmente en todas estas empresas públicas, PDVSA, Corpoelec, Hidrocapital o cualquier otra de las hidrológicas que forman parte de Hidroven, tienen exactamente los tres mismos problemas. El primero de ellos tiene que ver con la desprofesionalización de estas empresas públicas. Mira, allí deberían estar los más capacitados, los mejores ingenieros, los mejores gerentes públicos que tengan el conocimiento para poder resolver estos problemas. Lo segundo, y en lugar de estar estos profesionales, lo que se ha venido poniendo a la cabeza de estas empresas públicas son políticos o personas del mundo militar que no tienen la capacidad para poder manejar estas empresas públicas. Lo segundo, Stephanie, tiene que ver con la corrupción y la insostenibilidad de las empresas públicas. Destruyeron el sistema de tarifas, destruyeron la moneda, empobrecieron a los venezolanos y evidentemente los venezolanos no tienen la capacidad de pagar hoy una tarifa adecuada para mantener estos servicios públicos funcionando. Y luego de eso, a pesar de que durante estos 20 años se invirtieron cifras millonarias, mira, lo suficiente como para poder haber duplicado el número de hidrológicas, de bombas y de todos los sistemas que se necesitan para llevar el agua o la electricidad o cualquier otro servicio a nuestros hogares, lo cierto es que ese dinero se perdió. O sea, un claro ejemplo de eso es el TUI 4. Y lo tercero tiene que ver, por supuesto, con los incentivos que se les daba a los profesionales. Los profesionales se fueron del país, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Aquí no hay unos profesionales que sean capaces hoy en esas empresas públicas de garantizar el mantenimiento de las instalaciones de Hidrocapital, Corpoelec y de todas las empresas públicas que ofrecen servicios en el país. Jesús, y hay otro factor más allá, el tema de cargar agua, de almacenar el agua por muchos días o por varios días en pipotes que quizás no cuentan además con el tema de la higiene. ¿Qué puede implicar para una comunidad? Bueno, fíjate, esto puede implicar muchas cosas. Por un lado, por supuesto, está el tema de la salubridad, el tema de la salud de los ciudadanos, porque mira, si tú revisas las cifras en el mundo, no solamente en Venezuela, la principal causa de mortalidad infantil tiene que ver con agua en malas condiciones. Y hoy vemos cómo la calidad del agua en el área metropolitana se ha perdido, no solamente el agua que llega a través de las tuberías, sino el agua que utiliza la gente en sus hogares de otras fuentes alternativas. Por ejemplo, en el caso de La Vega o en el caso de Antímano, vemos frecuentemente a personas yendo a quebradas, a pozos, a buscar agua que claramente está cruda. Eso no ha pasado por ningún proceso de potabilización y eso pone en riesgo la vida de todos los ciudadanos. Pero lo segundo tiene que ver con la productividad. Si tú tienes que pasar horas en el día acarreando agua, si tienes que pasar horas al día sin electricidad en tu hogar o en tu negocio, si tú tienes además que invertir horas, un día completo a veces, desde las 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, haciendo una cola para poder anotarte para recibir el gas o para entregar la bombona y que te la recarguen, entonces ese es tiempo productivo que pierden los niños de estudiar, que pierden las madres de atender sus hogares o de trabajar, que pierden los padres de poder atender sus negocios y lamentablemente eso nos está haciendo una sociedad esclava, una sociedad cada vez más pobre y cada vez más débil. Jesús, en estos recorridos que hace Monitor Ciudad y te vemos a ti también continuamente recorriendo los sectores populares, ¿cuál pudieras tú evaluar en el caso de Caracas que estaría más afectado? Porque hemos también visitado en muchas ocasiones para el noticiero de Impacto Venezuela comunidades que tienen 2 años, 3 años sin ver salir una gota de agua por una tubería y quizás Caracas, dentro de todo, sigue siendo la tacita de plata en algunas cosas, porque por ejemplo Caracas no ha vivido apagones rudos como en el estado Zulia, como en el estado Táchira, como en Lara, como en Aragua, pero en este tema específico del agua y quizás también si tienes precisión del tema del gas, que también es súper importante, ¿cuáles serían los sectores en la capital que están más afectados con este tema? Bueno, fíjate, la verdad es que con el tema del agua son sobre todo las cotas altas. ¿Qué está pasando? Mira, el sistema TUI 1
no está funcionando. El sistema TUI 2 funciona a la mitad de su capacidad y el TUI 3 funciona a toda su capacidad, pero le hacen un trasvase de agua de TUI 3 al TUI 2 y TUI 1 para cubrir los sectores de estos dos sistemas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, hace que cada uno de los sistemas tenga menos caudal, por tanto menos presión y tenga más dificultades de llegar a las cotas más altas, por ejemplo a la parte alta de los Junquitos, por ejemplo a los Altos del Ice, a las partes altas del municipio de Baruta y por supuesto el municipio de Latillo, que bueno, es uno de los que más sufre, probablemente es el municipio más seco del área metropolitana de Caracas. Entonces cuando tú combinas estas variables hace que tenga gente en Caucahuita que tiene, por ejemplo, hasta 3 o 4 años sin poder ver una gota de agua por tubería, o gente en el Junquito que les llega agua una vez al mes o una vez cada 3 meses. Y eso es claramente un impacto muy duro a la calidad de vida de estos ciudadanos. Pero en el caso, por ejemplo, de la electricidad, Stephanie, tú mencionabas que quizás no hemos vivido algo tan duro como en el estado Zulia, pero lamentablemente los apagones este año se están haciendo muy frecuentes, sobre todo en el sur oeste de la ciudad. Es decir, en el Paraíso vemos constantemente apagones a lo largo de este año, los hemos visto en Coche, en el Valle, los hemos visto en Santa Rosalía, y no hay ningún tipo de respuesta. Mira, nosotros hemos visto que algunos tienen que ver con fallas muy locales, transformadores, pero hemos visto otros que no tienen una explicación local y que tienen que ver mucho con el funcionamiento general de Corpoelec. Y en el caso del gas doméstico, hay comunidades que sencillamente no tienen acceso al gas doméstico hoy. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen un consejo comunal y lamentablemente PDVSA Gas le dio las atribuciones para poder organizar y repartir las bombonas de gas, las recargas de las bombonas de gas a los consejos comunales, y hay comunidades como por ejemplo en el kilómetro 1 de la Panamericana, en la parroquia Coche, que no tienen consejo comunal, entonces no tienen gas. Y bueno, como tú bien sabes, el gas a través de tubería le llega a más o menos el 10% de todo el país. El resto de los estados de Venezuela no están conectados a la red de distribución de gas doméstico por tuberías. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, Stephanie, es una verdadera tragedia desde todo punto de vista. ¿Tú crees, Jesús, que haya posibilidad, ya para ir cerrando, de que estos servicios mejoren con esta administración? Y esto te lo pregunto porque han sido muchísimas promesas que se han hecho, ha sido mucho el gas también que se ha otorgado a otros países cuando la oscuridad de la casa pues sigue siendo muy grave, y ni hablar del tema del agua, que hay una promesa histórica que fue el saneamiento del Guaire, que todos nos íbamos a bañar en el Guaire, eso nunca ocurrió y se perdieron todos esos recursos. Pero existe la posibilidad no solo que haya voluntad por parte del gobierno de turno de resolver este problema, sino también que la gente entienda que las cosas, para que tengan calidad, hay que pagarlas. Eso se puede lograr. Mira, Stephanie, lo primero es que la gente está muy clara. Nosotros hemos hecho encuestas de Monitor Ciudad y nosotros hemos visto en datos que hay disposición de los caraqueños de pagar eso. Pero además hemos visto otras organizaciones que han hecho encuestas nacionales y claramente los venezolanos entienden que para poder tener un buen servicio hay que pagarlo, porque si no, al final el servicio más caro es el que no se tiene. Si no pagas el agua, bueno, podemos terminar con una tragedia como la que vimos hace un par de años cuando los caraqueños, los vecinos de San Agustín, bajaron al Guaire a buscar agua, ¿no? La terminas pagando con tu salud, con tiempo productivo y con dinero, porque bueno, el acarreo de agua cuesta dinero, las cisternas cuestan muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa, Stephanie? No se trata solamente de que los ciudadanos tengan la voluntad de pagar, se trata de que las empresas públicas tengan la voluntad y la capacidad de poder cambiar su administración. Tú no le puedes pedir a la gente que pague más tarifas si tú no ofreces un servicio. Nadie va a pagar un agua que no se tiene. Entonces necesitas primero hacer una inversión importante para rehabilitar los sistemas de electricidad, para rehabilitar las hidrológicas del país, y de esta manera después avanzar hacia cambiar las tarifas. Pero lo más importante es poder reunir a los mejores ingenieros, a los mejores administradores públicos del país, ponerlos al servicio de estas empresas públicas y avanzar hacia rehabilitar cada uno de los sistemas. Jesús, te agradezco mucho tu presencia acá en este Cara a Cara. Recuérdale a la gente que nos ve tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales son @JesusArmasCCS, tanto en Instagram como en Twitter, pero también nos pueden conseguir en @monitorciudad_, @monitorciudad_ en las dos redes. Allí la tienen, @ImpactoBE, las cuentas de la casa, @Steninf en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos y recuerden que bueno, que merecemos más, que tenemos que tratar en lo posible de recordar que no es normal que usted no tenga agua, no es normal que no tenga electricidad, no es normal que no tenga gas, y ojalá pues cada uno de los venezolanos pueda recuperar eso, la calidad de vida que pareciera que la perdemos un poquito cada día. Nos vemos el próximo domingo.